Hola amigos, estoy muy contento de que puedan unirse a nosotros para nuestras lecciones de Escuela Sabática de 3A BN. Estamos en el primer trimestre de 2025 y estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Estamos en la lección número 2 y esta lección se titula Amor del Pacto. Ahora, si desea obtener una copia de la lección, puede ir a 3abnsabbathschoolpanel.com y descargar su copia gratis. No se vaya, regresaremos enseguida. Hola amigos, Pastor James Rafferty aquí. Me alegra que se hayan unido a nuestro estudio de la lección de esta semana. Estamos en la lección número 2, Amor de Pacto, y vamos a analizar el amor de Dios expresado a través de su pacto. Ahora, antes de comenzar, quiero recordarles que pueden obtener nuestras notas de la escuela sabática. Solo tienen que ir a 3abnsabbathschoolpanel.com. Y en realidad, puedes inscribirte para recibir todas las notas que cada uno de los panelistas está leyendo y compartiendo para que puedas profundizar más. Y a veces no podemos cubrir todas nuestras notas. No sé si sabes eso, pero nosotros lo sabemos. Y a veces recibirás algunas notas adicionales que quizás no hemos tenido la oportunidad o el tiempo de compartir. Así que queremos animarte a que vayas a 3abnsabbathschoolpanel.com y te registres para recibir esas notas semanales de cada semana de las lecciones trimestrales que estamos cubriendo. Antes de comenzar, vamos a presentarles a nuestro panel, su familia, mi familia, nuestra familia aquí en 3ABN. Vamos a comenzar a mi inmediata izquierda con la señora Shelley Quinn. Estoy tan encantada de estar aquí y tengo la lección del lunes, que es el amor del pacto. Y a su izquierda, inmediata, Jill Morricone. Gracias, Pastor James. El martes examinamos la relación condicional. Amén. Y a su izquierda inmediata, el profesor Daniel Perrin. La lección del miércoles, que es misericordia perdida. Suena mal, pero es realmente buena. Sí, lo he hecho. Bien, a tu izquierda inmediata, el pastor John Dinsey. Gracias. Es una bendición estar aquí. Y tengo jueves. Has recibido libremente. Muy buena. Amén. Muy buena. Amén. Y al comenzar ahora, queremos dirigirnos al Señor en oración. Solo pedir sus bendiciones para que esté aquí con nosotros. Mi hermana en Cristo, Jill, ¿te gustaría orar por nosotros? Santo Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por el amor y la justicia de Dios. Y ahora, mientras discutimos el amor del pacto, pedimos que abras nuestras mentes y corazones para recibir. Que obtengamos un verdadero entendimiento del carácter de Dios. Y te damos gracias en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. 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 Así que nuestro estudio de la lección para domingo y sábado y domingo es el amor eterno de Dios. Voy a estar mirando aquí durante la semana algunos versículos, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deuteronomio 7, 6 al 9, Romanos, capítulo 11, versículo 22, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 20, Juan, capítulo 15, versículo 12 y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nuestro texto de memoria se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a echar un vistazo a ese texto de memoria mientras comenzamos. Juan 14, versículo 23. Dice, Jesús le respondió y le dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Puedes imaginar tener un hogar con Dios? Esa es la promesa del pacto. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, el pacto eterno. Él quiere hacer un hogar con nosotros. Ahora, la lección comienza en la lección del sábado con este énfasis en el amor. En la Biblia usamos esa palabra amor para muchas variaciones de comprensión. En otras palabras, el amor se usa como una sola palabra, pero tiene muchas aplicaciones. Pero en el griego hay diferentes aplicaciones de la palabra amor, y eso se manifiesta en las frases ágape y fileo. Y esos son dos matices diferentes del amor en griego que no siempre vemos en inglés y tienen dos significados diferentes. Y vamos a analizar esos dos significados. En primer lugar, queremos ver el amor agape.
El amor ágape, si lo buscas en el griego, es un amor que está basado en principios, es un amor moral, es un amor sólido en su comprensión o en cómo Dios se relaciona con nosotros. En contraste con el amor fileo es un amor que se basa más sobre sentimientos y afecto. Ya significa ser un amigo, tener cariño, tener afecto, un apego personal, como una cuestión de sentimiento o emoción, mientras que el amor agape es más amplio, abarca especialmente el juicio y el ascenso deliberado de la voluntad como una cuestión de principio, deber y prioridad. Ahora, Dios nos ama con amor agape y nos ama con amor fileo. Tiene ambos. Y eso es realmente importante porque cuando pensamos en el amor de Dios hacia nosotros, a veces lo pensamos más como estoico, ¿sabes? Es una cuestión de principio. Te amo porque es mi deber amarte. Y eso es quien soy. Soy Dios y así es como te amo. Y por supuesto, a veces mi esposa me recordará, tu amor por mí se siente un poco estoico, James, ¿verdad? Se siente como si me amaras porque es tu deber amarme. ¿Dónde está la emoción y dónde está el sentimiento? Pero encontramos a lo largo de la Biblia que el amor de Dios por nosotros no se basa solo en el deber y el principio. El amor de Dios por nosotros está lleno de sentimiento, afecto y emoción. Y de hecho, si estudias cuidadosamente, y te daré algunos versículos para que los veas, no los revisaremos ahora, pero si nosotros como seres humanos, según el capítulo 21, versículos 15, 16 y 17, realmente no somos tener amor agape o amor fileo por Dios sin la gracia de Dios. En otras palabras, ambos están ausentes en nuestras vidas. La Biblia hace la pregunta, ¿puede una mujer olvidar a su hijo lactante para no tener compasión del hijo de su vientre? Y la respuesta es sí, pueden olvidar, podemos estar en bancarrota. Tanto el amor ágape como el amor filio, y Jesús destaca esto. Interacción con Pedro ahí en Juan capítulo 21. Dios anhela llenarnos con el amor ágape y el amor fileo del que leemos en las Escrituras. Veamos la lección del domingo. Se titula El amor eterno de Dios. Sabes, la Escritura es clara, muy clara, de que Dios ama a todos. Es un verso precioso. En la Biblia, las Escrituras, así es como se le llama, Juan capítulo 3 y versículo 16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Me detengo aquí por un segundo. Ese amor fue dado. No solo a los adventistas o a los bautistas. Dios amó tanto a los adventistas, o Dios amó tanto a los bautistas, o Dios amó tanto a los católicos, o Dios amó tanto a los cristianos. Dios ama a los musulmanes, Dios ama a los hindúes, Dios ama a los ateos, Dios ama al mundo que dio a su único Hijo engendrado. Y luego la segunda parte de ese versículo, que es lo que llamaríamos el sujeto, es que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama incluso si vamos a perdernos, pero el amor de Dios nos atrae para ser salvados. Él quiere que aceptemos ese amor. Él quiere que nos conectemos. El amor transforma nuestros corazones para que podamos tener una experiencia de salvación. Ahora leemos más sobre esto en versos de la Biblia, como por ejemplo el Salmo 35, versículo 5, o el Salmo 145, versículo 9. Veamos esos dos versículos. 33, versículo 5, dice, Él, Dios, ama la justicia y el juicio. La tierra está llena de la bondad del Señor. La Biblia nos dice en Romanos 2, 4, que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar nuestra vida. Es la bondad de Dios la que cambia nuestras vidas y nos hace regresar en la dirección hacia Dios y una relación con Dios. El Salmo 145, versículo 9, dice, el Señor es bueno para con todos. El Señor es bueno para con todos. Sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Y sus obras, por supuesto, son la creación. Así que las obras de Dios son la creación. Y sus tiernas misericordias están sobre sus obras ahora mismo. Vemos la bondad de Dios y el amor de Dios en la manifestación de estos bendiciones que están a nuestro alrededor, ya sabes, los cielos azules, la luz del sol, el aire fresco, la vida que experimentamos día a día son una revelación de la bondad de Dios y su amor para todos. Ahora, algunos podrían pensar que no son dignos de amor, ¿verdad? Que Dios podría amar a todos los demás, pero Él no los ama. Y aún así, la Biblia proclama constantemente que cada persona en particular
es amado por Dios. No hay nadie a quien Él no ame. Y debido a que Dios ama a todos, también quiere que todos sean salvos. Sabes, la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento. Y nuevamente leemos sobre esto en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se convierta de sus caminos y viva. Apartaos de los caminos malvados, porque habréis de morir, oh casa de Israel. Así que en Juan capítulo 3, versículo 16, tenemos Juan capítulo 3, versículo 17. El contexto de este precioso versículo nos trae otro versículo que es igualmente precioso. Y ese versículo es, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces cuando pensamos en la condenación que sentimos, la culpa que sentimos, nos sentimos abrumados. A veces sentimos que eso viene de Dios, no viene de Dios. La culpa y la condenación que sentimos provienen del pecado y nuestra asociación con el pecado. Y Dios está tratando de despertarnos al hecho de que Él no ha cambiado. Yo soy el Señor, no cambio. Por lo tanto, no sois destruidos, hijos de Jacob. El amor de Dios es inmutable hacia nosotros, pero el pecado nos abruma con culpa y condenación y nos hace sentir como si Dios no nos amara. Sabes, si dependiera solo de Dios, cada ser humano aceptaría su amor y sería salvo. Sin embargo, el Señor no impone el amor a nadie. Las personas son libres de aceptar o rechazar el amor de Dios. Ahora bien, si Dios ama a todos, esto significa que debe amar a algunos personajes bastante despreciables, porque hay algunos, de hecho, tal vez muchos personajes despreciables en este mundo. Entonces, ¿por qué debería el amor de Dios por estas personas enseñarnos sobre cómo deberíamos relacionarnos con ellas también? En otras palabras, Dios ama a las personas que no lo aman y Dios nos anima como creyentes a amar a las personas que no nos aman. Y entonces, ¿cómo puede Dios amar a esas personas o cómo podemos nosotros amarlas de una manera práctica? Bueno, primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2 nos da el primer paso. Tengo listas de oración y están bajo categorías. Oro por mi familia y oro por pastores que conozco, y oro por amigos y luego por viejos amigos y nuevos amigos. Y al final de mi lista de oración tengo una lista de oración titulada Frenemies. Frenemies, ¿verdad? Y 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, es decir, presidentes y primeros ministros, y por todos los que están en autoridad. Supongo que necesito mover esa categoría de mi lista de oración, frenemies, al principio. Porque Pablo está diciendo aquí, primero, ¿verdad? Primero debemos la familia en segundo lugar, pero los frenemies primero. Los reyes y los gobernantes pueden ser malvados y perversos, y lo sabemos por nuestra propia experiencia, incluso hoy. A veces luchamos con nuestros políticos y con algunas de las cosas que están sucediendo en la política y algunos de los personajes y revelaciones que existen. Y Pablo vivió bajo Nerón. Y Pablo hizo el amor práctico. Dijo, queremos orar por nuestros gobernantes y nuestros reyes, nuestros presidentes y nuestros primeros ministros. Queremos orar por nuestros gobernadores y nuestros jueces. Queremos orar por nuestros presidentes. Queremos orar por las personas que están en autoridad, sin importar cuál sea su carácter. La oración es una manera. Que podamos manifestar el amor inmutable de Dios por la familia humana. Y es una imagen hermosa si piensas en el amor de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 o 4 o 5 versículos de la Biblia que describen el amor de Dios. De esta manera, amor incomparable, Romanos capítulo 5, 6 al 8, amor ilimitado, Efesios capítulo 3, versículo 19, amor infinito, Lucas capítulo 23, versículo 34, amor inmerecido, Lucas 15, versículo 20, amor eterno, Jeremías capítulo 31, versículo 3, y amor inmutable, Malaquías 3. Entonces, ¿cómo podemos amar a las personas a las que no les caemos bien? Bueno, déjame decirte que puedes buscar un sermón en 3ABN titulado ¿Cómo amar a las personas que no te gustan? Gracias. ¿Cómo amar a las personas que no te gustan? Amén, amén. Gracias, James, por esa hermosa introducción. Gracias. Soy Shelley Quinn. Tengo la lección del lunes, Amor del Pacto. El tema unificador de las Escrituras es que nuestro Dios es un hacedor de pactos. Dios que guarda el pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto. Dios no está haciendo contratos con las personas. El término para pacto usado para Dios es su expresión, su voluntad. Es como un testamento.
Por eso lo llamamos el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Dios hace todas las promesas del pacto. Dios cumple todas las promesas del pacto y nos invita a entrar en una relación de pacto con Dios, una relación con Él. Una relación. Amor de pacto. Esta es una relación de amor especial. Entre Dios y aquellos Quienes entran en pacto con Él. Involucra no solo su amor por nosotros, pero también son sus expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas? Que aceptemos su amor y que lo amemos a cambio, que caminemos en lealtad al pacto, que caminemos en obediencia, motivados por el amor. Uno de mis pasajes favoritos, Hebreos 7:25, dice que Jesús es el garante. Él es la fianza del pacto. Bueno, piensa en esto. Él es el garante de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Así que ese es el garante de Dios para nosotros, pero también nosotros miramos a cómo Jesús es el garante de nosotros hacia Dios, que Filipenses 2:13 dice que Él está obrando en nosotros para querer y hacer el buen placer de Dios. Así que eso es todo. Es simplemente, no hay que pensar mucho. Entras en esto, cooperas, te rindes, te vuelves como un niño y te rindes a Jesús y al Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante. Cuando las personas están en una relación de pacto con Dios, ese amor de pacto, Dios. En términos familiares, íntimos, de familia, se describe a sí mismo como padre de su pueblo de pacto. Éxodo 4:22 dice, así dice el Señor, Israel, mi hijo, mi primogénito. Primogénito significa preeminente en el lenguaje del pacto. Y la palabra, cuando hablamos de filiación del pacto, señoras, no se molesten. La filiación es un término de pacto. Incluye tanto a hombres como a mujeres. En Jeremías 3:19, Dios dijo, me llamarás mi Padre, y no apartarse de seguirme. Mira, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios de pacto de Israel. En Juan 1:2, Juan capítulo 1 y versículo 12, dice que a todos los que recibieron a Cristo les dio el privilegio, El poder, el derecho de convertirse en hijos de Dios. si confiamos en Él, nos apoyamos en su nombre, somos adoptados. Dios es nuestro Padre. Es tan maravilloso. Romanos 8, 14 y 15. Pablo dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, somos el pacto de Dios. ¿Qué tan precioso es eso? Y luego continúa diciendo que Él es el Espíritu de Dios. Por quien clamamos, Abba, Abba, Padre, Papá, Dios. Ahora Dios también se describe a sí mismo, a su pueblo, del pacto como esposo. Isaías 54:5. Él dice, tu Hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor es el Santo de Israel. Él es llamado el Dios de toda la tierra. Aquí está el que amo. Oseas 2, 10 y 20. Dios dice, te desposaré. Desposorio es un término de pacto legal. Cuando se habla de María y José siendo desposados, lo hicieron dentro de un pacto. una relación en ese momento. Había un acuerdo de pacto, entonces, compromiso. Es el matrimonio antes de vivir juntos. Lo llamamos compromiso, pero no es tan fuerte.
Pero Dios está diciendo, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, y justicia en bondad amorosa y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú, conocer al Señor. Hablamos la semana pasada sobre la fiesta de bodas, ser invitados a la fiesta de bodas. Estamos desposados si estamos en una relación de pacto. Y esa fiesta de bodas ocurrirá después de que Cristo regrese. Para su gente. Así que sabemos que el Nuevo Testamento también está presente. Como nuestro novio, como nuestro esposo, Pablo dice, os he desposado, pero con uno, y ese es Cristo Jesús. Así que aquí está el punto, el Dios, en que se llama a sí mismo nuestro Padre y nuestro esposo. ¿Qué tan más íntimo puede llegar a ser eso? Él encuentra alegría en el amor recíproco. Vamos a ver el Salmo 147, versículo 11. Si tienes tu Biblia, espero que la abras porque me encanta esta escritura. Salmo 147, versículo 11. El Señor se deleita en aquellos que le temen. Eso significa respetarlo, estar en reverente asombro de Él. Él se complace en aquellos que ponen su esperanza en su misericordia. La esperanza es esa expectativa ansiosa. Pero permíteme explicar qué es la misericordia. En hebreo, la palabra aquí. Se ha dicho que es mi término favorito de todos los términos del pacto. Mi término favorito del pacto es su ha dicho. Y esto es como un diamante multifacético. Es tan rico, se usa más de 240 veces en el idioma hebreo original del Antiguo Testamento. Es tan rico en significado que ninguna palabra en inglés puede describirlo. Y los traductores tienen dificultades para decidir qué usar. Significa amor inquebrantable, amor, bondad, misericordia, gracia, firmeza, pacto, lealtad, fidelidad. Todo está integrado en su significado y describe. Las acciones de Dios hacia su pueblo del pacto han dicho que es amor pacto. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Dios no eligió a Israel como su hijo del pacto porque fueran numerosos. No es porque fueran la nación más grande y poderosa. Realmente no eran grandes en nada, pero Él los eligió para mantener su pacto eterno, su juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Los redimió de su casa de esclavitud. Los liberó, los salvó y los llevó a sí mismo. Ahora, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9 dice, Por tanto, sabed que el Señor vuestro Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda misericordia y pacto y misericordia durante 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Verás, guardar sus mandamientos es mantener el pacto con Él porque Dios opera, tiene un gobierno, opera por el poder del amor y sus mandamientos ponen límites a ese amor, los primeros 4. Lo que Él espera de nosotros es nuestro amor hacia Él como nuestro Creador soberano. Y la segunda tabla de los 6 es lo horizontal, lo que Él espera que hagamos por amor a los demás. Ahora, de Dios. Aquí hay una cita. Del trimestral. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, describe algo especial. El tipo de amor que Dios tiene con su pueblo del pacto, una relación que depende parcialmente de si permanecen fieles o no. El amor de Dios es incondicional, pero la relación del pacto con su pueblo es Condicional. Es condicional. Gracias, Shelley. Qué bendición entender más sobre este amor del pacto. Vamos a tomar un descanso y enfocarnos en las misiones, pero no se vayan. Volveremos enseguida.
Hola, soy Greg Marconi. Estoy tan contento de que te hayas unido a mí para 3AB en el Mission Moment. ¿Recuerdas a Dan de la semana pasada que vive fuera de la red? Su casa prácticamente no tiene electricidad, toda su agua proviene de un manantial y a menudo su señal de celular es tan débil que solo los mensajes de texto llegan. Y para cuando entró a la universidad, había dejado a Dios muy atrás. Dan comenzó a beber y consumir drogas. Cuando se mudó a una ciudad grande, su vida empeoró. Mientras estaba allí, sufrió un derrame cerebral, seguido de una cirugía a corazón abierto. Eso realmente llamó su atención. Su dieta y hábitos tuvieron que cambiar. Dan se encontró anhelando a Dios, así que comenzó a visitar diferentes iglesias. Sin embargo, en todos lados a donde iba, solo veía a aquellos que simplemente cumplían con el tiempo y no podían esperar para llegar a casa a ver deportes. Debe haber algo mejor que esto, pensó. Luego, en 2019, cuando vivía fuera de la red sin electricidad, televisión y con una señal de teléfono celular limitada, captó una emisora afiliada de radio 3ABN desde Livingston, Tennessee. Mientras escuchaba, comenzó a oír sobre el sábado y pensó, ¿qué es esta iglesia adventista del séptimo día? Nunca había oído hablar de ellos antes, pero luego descubrió la iglesia adventista del séptimo día del Faro, justo afuera de Lafayette, Tennessee. Lo que sucedió ese día cambió la vida de Dan para siempre, y les contaré sobre eso en el próximo 3ABN Mission Moment. Que Dios te bendiga de una manera especial hoy. Hola amigos, me alegra que estén de vuelta con nosotros. Vamos a pasar a la lección del martes. Muchas gracias, Pastor James y Shelley. Qué lección tan increíble, amor de pacto. Soy Jill Morricone y mi día trata sobre relaciones condicionales. Antes de entrar en eso, te diremos a dónde vamos. 7 instantáneas bíblicas de lo que es el amor de Dios. Ahí es a dónde vamos. Pero antes de llegar ahí, hablemos de las declaraciones sí entonces. Esta es una declaración condicional. Si esta es tu condición, tu hipótesis, entonces esto va a suceder. Por ejemplo, si trabajas horas extras, entonces te pagarán tiempo y medio. El tiempo y medio es condicional si trabajas horas extras. Lavaré el auto si el clima está agradable. En otras palabras, la condición es, ¿está el clima agradable? Y si el clima está agradable, entonces lavaré el auto. ¿Tenemos declaraciones de sí entonces en nuestra relación con Dios? En otras palabras, ¿hay condiciones dentro de esa relación? Sabemos que Él nos ama libremente. Hemos hablado de eso la semana pasada y esta semana. Su amor es dado a todos, a cada uno de nosotros. Sabemos que el regalo de la salvación es dado gratuitamente a todos. ¿Eso significa que todos son salvados? ¿Eso significa que todos continúan en una relación amorosa con Jesús? ¿Será que yo puedo rechazar ese amor y hay alguna condición si entonces en mi relación con Él? Vayamos al libro de Oseas. Vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo con Oseas. Y si te perdiste lo que el profesor Perrin dijo la semana pasada sobre Oseas, asegúrate de ver esa lección, porque fue increíble. O sea, vamos a Oseas, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver varios versículos diferentes en Oseas. Y luego veremos algunas otras escrituras. 7 instantáneas bíblicas de lo que es el amor de Dios. Oseas 1:10. En el lugar donde se les dijo, ¿no eres tú? A mi gente allí se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Ahora, por supuesto, sabemos que el profeta Oseas fue María, una mujer inmoral, una prostituta. Y esto debía ser una alegoría, por así decirlo, una lección visual, un símbolo del amor fiel de Dios por un pueblo infiel, un pueblo que seguía a otros amantes o ídolos o hacía lo que quería. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en Oseas 1:10? Dios quiere una relación con nosotros. Dios amó a su pueblo. Ellos lo habían rechazado y aún así Él los perdonó y los aceptó de nuevo. Él dice, en el lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Número 1, el amor es relación. En su esencia, el amor de Dios se trata de la relación contigo y conmigo. Vamos a Oseas 2:14. Por lo tanto, he aquí, la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. El pueblo de Dios lo había rechazado una vez más. Habían seguido ídolos de su propia elección, y sin embargo, cuando ellos,
Los israelitas, y por extensión tú y yo, cuando merecemos justicia, Dios extiende misericordia. En su lugar, versículos 19 y 20, Shelley, tú lee esto. Me encanta esto. Te desposaré conmigo para siempre. Esta es esa relación de pacto. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en bondad amorosa y misericordia. Te desposaré en fidelidad y conocerás al Señor. Número 2. El amor es compromiso. El Señor Jesús está en una relación comprometida. Quiere estar en una relación de pacto comprometida con cada uno de nosotros y quiere que nosotros nos comprometamos de vuelta. Quiere que respondamos a su amor que nos atrae. Vamos a Oseas 4. Oseas capítulo 4, versículo 1. La gente rechazó a Dios una vez más, porque el Señor presenta un cargo contra los habitantes del país. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en el país. Qué malvadas se habían vuelto las personas al jurar y mentir, matar y robar, cometer adulterio. Estos son todos los mandamientos que están rompiendo. Rompen toda restricción con derramamiento tras derramamiento de sangre. Salta al versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí hay una condición. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque otra condición, que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Número 3. El amor es una elección. Tú y yo tenemos una elección. El amor no obliga. Los resultados, si los seguimos, hay amor y hay misericordia y hay perdón y todo eso. Pero tú y yo tenemos elección. Así que el amor es relación. El amor es compromiso. El amor es elección. Tenemos una elección. Esos enunciados sí, entonces. Si no lo amamos de vuelta, Él nos dejará ir. Si elegimos nuestros propios ídolos, Él nos dejará ir. Eso no es un castigo que viene de Dios. Él simplemente nos permite libertad de elección y las consecuencias que vienen cuando nos alejamos de Dios. Sigue leyendo. Oseas capítulo 9, versículo 15. Toda su maldad está en Gilgal, porque allí los aborrecí. Por la maldad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Ahora hay algunos textos en las Escrituras que a veces son difíciles de entender. Hatzo, ¿cómo puede Dios decir, ya no los amaré más? Pensé que su amor era eterno. ¿Cómo puede expresar eso? Los amaré. Eso es porque el amor número 4 es posesión. Verás, muchas veces pensamos que lo que equiparamos con el amor es simplemente tolerancia y no es amor real en absoluto. El amor es pertenencia. ¿Sabías que Dios es celoso de ti? No de nosotros. Somos celosos. Un tipo de celos terrenales. Un celo terrenal es estar celoso de algo que no tenemos. Celosos del coche de alguien o de su casa o posición o cónyuge. Esas son cosas que no tenemos y poseemos. Eso es un celo mundano, un celo satánico. Pero los celos piadosos son por el hecho de que Dios nos posee, Él nos creó al principio, nos compró de nuevo en la cruz. Por eso el segundo mandamiento dice que no te inclines ante imágenes talladas, porque Él dice, yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Sigue adelante. Vamos a Oseas capítulo 14, versículo 4. Ahora el pueblo se había apartado, el pueblo había hecho lo suyo, y mira la misericordia de Dios aquí. Oseas 14, 4. Sanaré su apostasía, los amaré libremente porque mi ira se ha apartado de ellos. El amor es perdón. El amor es restauración. Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar. ¿Ves la diferencia? Solo soy yo. Todo lo que tengo que hacer es arrepentirme. El pastor James mencionó eso, lo cual simplemente significa que me doy la vuelta. Doy la vuelta a Dios y Él va a sanar mi apostasía. Tomo la decisión de alejarme de mis ídolos, esas cosas que se interponen entre Dios y yo, y vuelvo a Dios, y Él me perdonará. Y Él restaurará. Vayamos rápidamente a Romanos. Romanos capítulo 11.
Esto se trata de Israel como el pueblo de Dios y esas ramas y los gentiles pudiendo ser injertados en el cuerpo de creyentes de Dios. Y, sin embargo, algunos de los mismos judíos incrédulos tuvieron que ser cortados. O en Romanos 11, 22. Considera la bondad y severidad de Dios. Aquellos que cayeron recibieron severidad, pero hacia ti hay bondad. Si continúas en su bondad, de lo contrario, también serás excluido. Número 6. El amor es respuesta. Tú y yo tenemos una elección. La bondad y misericordia de Dios se extienden a todos y la responsabilidad recae en nosotros. ¿Quiero aceptar eso? ¿Quiero recibir eso? ¿O quiero caminar en el camino que yo elija? Y finalmente, para el número 7, virtud. Vamos a Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Número 7, el amor es obediencia. Mira, el amor no está separado de la obediencia. Son lo mismo. La obediencia surge de un corazón de amor. Entonces, ¿qué es el amor desde esta perspectiva bíblica? El amor es relación. El amor es compromiso. El amor es elección. El amor es posesión. El amor es perdón y restauración. El amor es respuesta. Así como tú y yo tenemos una respuesta que dar al amor que Dios nos extiende. Y el amor es obediencia. Amén. Gracias, Jill, Shelley y Pastor James. Nos estamos moviendo a la lección del miércoles que tengo yo. Soy Daniel Perrin. La lección del miércoles es Piedad Perdida, que realmente aborda una aplicación práctica y relevante de lo que Jill acaba de hablar, estas declaraciones condicionales. Sí, entonces, respecto a Dios, la invitación, lo que Él nos ofrece. Así que el título es Misericordia Perdida. Y perder algo significa que renuncias o cedes tu derecho a algo que podría ser tuyo. Misericordia perdida. En una relación bilateral con Dios, su parte ya está firmemente establecida en su fidelidad. Esa es la fidelidad del pacto de Dios basada en su identidad inmutable, su amor por ti y quién es Él. Pero luego tenemos un papel que desempeñar. Podemos responder a esa invitación y en realidad podemos rechazar o renunciar a lo que ya está disponible. Entonces, ¿cómo sucede eso? Quiero llevarte a la parábola en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Y ese es el tema de la lección de hoy. Esta es la parábola del siervo que no perdona y en realidad es una respuesta a una pregunta que Pedro hace en el versículo 21, donde Pedro vino a Jesús y dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Y entonces Pedro va a dar un jonrón. Dice, voy a poner esto mucho más allá de las expectativas, hasta 7 veces. Y Jesús responde rápidamente. Y me imagino, no sé cómo sucedió, pero escucho la respuesta viniendo rápidamente. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y creo que un silencio cae sobre la multitud. ¿En serio? 70 veces 7. Hay algunas cosas que Jesús ha dicho en la Biblia que realmente necesitamos examinar, y esta es una de ellas. Y entonces cuenta esta historia. Dice, hay un siervo o un rey que está revisando todas las cuentas de sus siervos. Había alguien que le debía 10,000 talentos. Y la lección dice que, basado en el salario de un día allí, te tomaría 200,000 años pagar esto. ¿Qué tipo de deuda tenía este hombre? Esto no es solo una mala gestión del dinero. Estos son crímenes contra el reino. Y eso no viene al caso. El punto es que nunca, jamás podría pagar esto. Y entonces simplemente cae sobre la misericordia del rey y dice, por favor, ten misericordia. Y el rey, versículo 27, el amo del siervo se conmovió con compasión, lo liberó y le perdonó su deuda, sin deuda. Lo tenía todo. Completamente perdonado, justificado, libre y claro. Y es entonces cuando se muda y comienza a exigir el pago de una deuda menor, 2 denarios, solo un par de dólares de alguien.
Quiero llevarlos a algunas declaraciones que Jesús hizo, pero en lugar de leerlas directamente de las Escrituras, voy a compartir con ustedes un par de párrafos de los libros Palabras de Vida del Gran Maestro y El Camino a Cristo. El primero se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 251, donde Elena de White escribe sobre esta parábola. Y ella comienza citando Mateo 6:15. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Nada. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Y luego ella cita Romanos, capítulo 8 y 9. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Así que aquí hay una señal. Si hemos recibido la gracia perdonadora de Cristo, ¿ese mismo Espíritu fluye hacia otros? El párrafo 3 y 4 de la página 251 todavía es cierto que puede haber recibido el perdón una vez, pero su espíritu implacable muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición que antes de ser perdonado, cuando Él no perdona a otra persona. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre Él como si no se hubiera arrepentido. Esto revela que no puedes decir fui salvo en el pasado o una vez salvo, siempre salvo. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida y más tarde ser borrado de él. Voy a continuar con esa misma cita. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 251, párrafo 3 y 4. No somos perdonados porque perdonamos, sino al perdonar. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Lo que sale muestra lo que hay dentro. ¿Sale un perdón limitado? Te perdonaré un poco, pero quiero que pagues. Quiero que sepas cuánto me duele. La falta de disposición para perdonar surge, como cuando esperamos un tiempo para dejar que alguien sufra. Bueno, eso demuestra que hemos sido reacios a aceptar el perdón de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 249, otro enunciado. Aquí si tu hermano yerra, debes perdonarlo. Eso está claro cuando vienen a ti con confesión. No deberías decir, no creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes tú para juzgarlos como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice, si se arrepiente, perdónale. Y si él peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces en un día, volverse contra ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Eso es Lucas 17, 3 y 4, y no solo 7 veces, sino 70 veces 7, tan a menudo como Dios te perdona. Ahora es fácil hablar de esto, tal vez como un concepto teológico, pero tienes a esa persona en tu vida y son problemáticos, porque es difícil perdonarlos. Estas palabras están escritas para ti. No hay nada malo en tener límites saludables. Necesitas respetar y restaurar límites saludables. Pero incluso si alguien nunca se arrepiente, deberías, por la gracia de Dios, tener perdón en tu corazón para que inmediatamente, si te lo pidieran, pudieras decir de corazón que estás perdonado. Todo por la gracia de Dios porque me ha perdonado. Y otra gran declaración de El Camino a Cristo, página 97. Y esto está en un capítulo llamado El privilegio de la oración. Si aún no has leído este libro, tiene 13 capítulos cortos. Son poco más de 110 páginas. Te será de gran bendición. Cuando pedimos misericordia y bendiciones a Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestros propios corazones. ¿Cómo podemos orar? Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y sin embargo nos entregamos a un espíritu implacable. Si esperamos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a los demás de la misma manera y en la misma medida en que esperamos ser perdonados. Perdona a los demás de la misma manera y en la misma medida en que esperamos ser perdonados. ¿De qué manera esperas ser perdonado por Dios? Libremente.
¿Y en qué medida esperas ser perdonado por Dios? Completamente, al 100%. Ese sacrificio en el altar, ese es Jesús. Aseguró el perdón para ti por el mayor pecado y también para el pecado más pequeño. No había defecto alguno en el perdón de Jesús para ti, ¿verdad? No había pecado. Es como, oh, eso no es... Su perdón era así de amplio, pero simplemente te pasaste de los límites ahí. Y lo mismo es cierto para nosotros. La misericordia, por definición, significa que el objeto de la misericordia es inmerecido, no lo merece. La persona que busca tu perdón no lo merecerán. No serán dignos, y sin embargo, debido a lo que Dios te ha dado y hecho por ti, tienes la fuerza, su fuerza, para dar ese mismo perdón. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? El camino a Cristo, página 121. Me encanta esta afirmación aquí. Mi esposa la escribió en papel y la puso justo encima del soporte del papel higiénico en nuestro baño. Estuvo allí durante varios años. Recuerdo leer esto una y otra vez. Si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacian de continuo en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Así es como sucede. Decimos, Señor, muéstrame la profundidad de mi pecaminosidad y dame la confianza a través de tu palabra de que me has perdonado. ¡Wow! Ese es un perdón poderoso. Y entonces eso comienza a cambiar nuestro corazón. Y al ver a alguien más equivocarse, a alguien más lastimándonos, comenzamos a amarlos. No solo irritarnos y disgustarnos porque nos han maltratado, sino que comenzamos a amarlos y los perdonamos y extendemos misericordia. No se pierde misericordia. Aceptamos la misericordia de Cristo dejándola ser un canal, no bloqueándola, sino permitiendo que sea un canal para fluir hacia otros también. Amén, amén. Bueno, he estado aquí sentado sintiéndome bendecido por cada uno de ustedes, por cómo Dios les ha dado cosas maravillosas para compartir. Mi nombre es John Dinsey. Tengo el jueves, has recibido gratuitamente, da gratuitamente y les leo de la lección. Así como el siervo nunca pudo saldar su deuda con su Señor, nosotros nunca podemos saldar nuestra deuda con Dios. Nunca podríamos ganar o merecer el amor de Dios. Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Y continúa diciendo, ¡qué amor asombroso! Primera de Juan 3, versículo 1 lo expresa. Mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y, ¿sabes? Cuando miras esa palabra, aquí, no es como una mirada pasajera. Dios quiere que nos detengamos y observemos y realmente consideremos el amor de Dios por nosotros. Y realmente, Juan ni siquiera pudo describir el amor de Dios. Nadie puede. Nadie realmente puede. Él simplemente invitó a las personas a contemplar el amor de Dios. Porque cuando haces eso, estás abriendo la puerta para que Dios te revele cosas y te ayude a entender que Dios ha sido misericordioso y amable contigo. Necesitamos compartir este amor con otros. Dios nos ha mostrado misericordia. Debemos mostrar misericordia a los demás. Esto es lo que esa parábola intenta hacernos saber. ¿Quieres que Dios te trate como tú tratas a los demás? Oh, no, podrías decir, no, no. Pero necesitamos considerar que Dios pone estos principios en nuestras mentes y en las Escrituras para ayudarnos a entender que la manera en que tratamos a los demás es la manera en que queremos ser tratados por los demás y por el mismo Dios. Entonces, vamos a movernos al capítulo 19 de Levítico y voy a leer los versículos 9 y 10. Observe lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera. Cuando coseches la tierra, no debes cegar completamente las esquinas de tu campo, ni recoger los restos de tu cosecha. Y no recojas las uvas de tu viñedo, ni recojas cada uva de tu viñedo, déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora, esto es algo que el Señor nos está ayudando a entender incluso hoy en día. Hoy, ya sabes, vamos conduciendo a lugares o caminando por lugares. Hay un cartel que dice, propiedad privada, no pasar. Y algunos llegan a decir, ¿sabes? No me haré responsable
de lo que te suceda si entras en mi terreno. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de las Escrituras, Dios les dijo, no coseches todas las uvas hasta la última, deja para los extraños. Dios quiere que seas amable con los demás como Él es amable contigo. Ahora, veamos el capítulo 6 de Lucas, verso 38. Observa lo que nos dice la Biblia. Dad. Y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nota que dice eso. El hombre te dará. ¿Por qué? Porque eres amable con ellos, y ellos a su vez serán amables contigo. Dios también moverá sus corazones para ayudarte en tu momento de necesidad. Mateo capítulo 6, versículo 14. Esto ya se mencionó, y voy a leer los versículos 14 y 15. Mateo 6. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos impone una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Y recuerdo haber hablado con una persona que había tenido algo que sucedió entre él y alguien más. Y durante muchos años, ellos tenían este problema. Ni siquiera se hablaban. Y yo estaba preocupado por la salvación de esta persona. Y de vez en cuando hablábamos. Y, todavía no estás hablando. Intenté animarlo a hacer las paces, ya sabes, por este versículo en particular. Necesitamos tener esto en mente. Si mantenemos este espíritu de falta de perdón con los demás, ¿queremos que Dios no nos perdone cuando nos acerquemos a Él y le pidamos perdón? No lo creo. Queremos ser perdonados, queremos ser purificados. Juan, capítulo 15, versículo 12. Observa lo que dice Jesús. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Este es el mandamiento de Jesús. Necesitamos amarnos unos a otros. Deberíamos amarnos unos a otros tal como Jesús nos ha amado. Amar a los demás es una elección. Puedes elegir amar a otros. Puedes elegir odiar a otros. Puedes elegir despreciar. Pero si el amor de Dios está en nosotros, no puedes evitar dejarlo salir. Así que deja que el amor de Dios entre en ti, para que puedas amar a los demás. ¿Sabes? Incluso leemos en las Escrituras, ama a tu enemigo. Esto no es algo que podamos hacer. Solo al permitir que Jesús esté en nuestros corazones, podemos aprender a amar a los que nos odian. Recuerdo haber entrevistado a una persona que esta señora contó la historia de alguien que mató a su hija y fue algo trágico. Ella sufrió, pero después de algún tiempo el Señor puso en su corazón ir a visitar a esa persona en la prisión. Y eso me asombró. Esta señora fue a visitar a la persona que mató a su hija y le ministró. Y esta persona se convirtió y es un cristiano. ¡Qué acto de amor tan maravilloso! Maravilloso. Y, por supuesto, dirigimos nuestra atención ahora a 1 Juan 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, porque Él puso su vida por nosotros, y nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios nos ha mostrado un amor más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra imaginación. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede contar, está más allá de toda descripción. Y se nos dice que deberíamos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. Esta es una demostración de amor que Dios puede obrar en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es la realidad. ¿Recuerdas una de las historias que salió en 3ABN? Cuando muchos bautismos estaban ocurriendo en Rusia y se cuenta la historia de una persona que asistió a la serie evangelística. Fue bautizada en el río
Y ahora esta persona está saliendo del río y se encuentra cara a cara con una persona que mató a los padres. Y por un momento conmocionó, pero se dio cuenta de que esa persona venía a bautizarse y de inmediato una reacción de abrazar a esa persona, que es prácticamente inimaginable, pero abrazar a la persona, porque esa persona que salía del bautismo estaba regocijándose en la salvación y el perdón de Dios, ahora cara a cara con alguien que en el pasado, si tan solo pudiera poner mis manos sobre esa persona, pero Dios cambió el corazón. Y esto es algo que si permitimos que el Señor lo haga en nosotros, veremos cosas maravillosas suceder. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto, el amor de Dios se manifestó hacia nosotros porque Dios envió a su único Hijo engendrado al mundo para que vivamos a través de Él. En esto está el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Dios ha demostrado su amor y no debería haber duda al respecto al considerar que Jesús hizo esto por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, nosotros también debemos amarnos unos a otros, viendo a Dios a través del amor. Es lo que deberíamos hacer. Y así el versículo 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué cosa tan maravillosa considerar cuando miramos el amor de Dios y darse cuenta de que Dios quiere manifestar este amoroso amor en nosotros. Entonces, podemos ver que Él nos está preparando para estar en el cielo. ¿Sabes? Puede haber personas en tu vida que hicieron algo malo en el pasado y perdiste contacto con ellas. No sabes qué les pasó, pero no sabes si se hicieron cristianas o no. Prepárate para sorpresas, porque a veces miramos a las personas. Esa persona va al infierno, pero podría ser que esa persona se arrepintió y esa persona estará en el cielo. Prepárate para sorpresas, especialmente si estás allí. Amén. Gracias, Pastor Densi. Sabes, pienso en Saulo y Esteban y en lo sorprendido que estará Esteban cuando vea a Saulo. Nos quedan solo unos minutos para algunos comentarios finales. Dios ama a todos, pero tiene un amor especial por aquellos que entran en pacto con Él. Él guarda el pacto con aquellos que mantienen el pacto con Él, caminando en lealtad. El amor de Dios no es humano, ni caprichoso, ni cambiante. No depende de lo que hago. No es retorcido, superficial, ni trivial. El amor de Dios es profundo, inmutable e incondicional, y depende de nuestra respuesta a ese amor. ¿Hay alguien en tu vida a quien te cuesta perdonar? Tal vez un miembro de la familia, tal vez alguien en la familia de Dios. Pide a Dios que te dé la fuerza por su gracia, que te dé una visión y comprensión de su misericordia hacia ti para que puedas perdonar como Él. Amén. Así que la lección fue titulada para mí, Has recibido gratuitamente, da gratuitamente. Tal vez necesites mostrar misericordia hacia alguien. Quizás incluso esta semana sucedió algo que necesitas ejercer misericordia hacia esa persona. Te animo a que dejes que el amor de Dios brille a través de ti. Amén. El amor de Dios no cambia, pero a veces la manifestación de ese amor nos parece diferente. Dios nos ama lo suficiente como para reprendernos y disciplinarnos. Y eso es lo que vemos en el libro de Oseas. Eso es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. Vamos a estudiar en nuestra próxima lección cómo agradar a Dios. La lección número 3 se titula Cómo agradar a Dios. Esperamos que estés siendo bendecido por estas lecciones como nosotros y esperamos volver a conectarnos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga.